Saludos con todos los que nos están viendo en este momento. La gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor sea con todos los que nos escuchan. Esto es en honor a la verdad. Y quien les habla, el siervo inútil del Señor Jesucristo, porque estoy haciendo lo que se me ha encomendado hacer, que es enseñar y predicar su palabra tal y cual fue inspirada y no interpretándola con fábulas de hombres, por estratagemas de hombres corruptos, dice la palabra, que tuercen la palabra para su propia perdición. Algunos toman la piedad como una fuente de ganancia. Eso está peor. De manera que en esta hora vamos a tocar un tema, continuando con los temas que hemos estado hablando de la bestia, de los 2 olivos, del milenio. Todo esto es parte de esta enseñanza que la he titulado El Día del Señor, el Día de Jehová, el gran día de Dios, o lo que a veces la palabra del Señor en los profetas del Antiguo Pacto lo llama aquel día, el día de Jehová, día grande y terrible. Estamos en esta hora enseñando este tema, pero antes de proseguir quiero dirigirme a todas las ovejas del Señor Jesucristo y quiero leer lo que está escrito en Juan capítulo 10. Y como para los que me conocen ya ustedes saben que yo no me salgo del centro de la doctrina de Jesucristo. Todas las interpretaciones o el entendimiento que uno pueda tener de las Escrituras tienen que pasar por las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y creemos que en Él y solo en Él existe y está la verdad permanente. Entonces el Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 10, y repito, este es un mensaje de corazón a corazón para todas las ovejas del Señor Jesucristo, porque estoy viendo en muchos comentarios en el website, en YouTube y en Facebook, que se entran falsos hermanos que introducen sus creencias, sus doctrinas y sus enseñanzas y el entendimiento según ellos de la palabra de Dios. Y es por eso que quiero leer primeramente lo que dice la palabra y las palabras de Jesucristo mismas. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Repito, estas son benditas palabras de nuestro Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces hubo una disensión entre los judíos, y dice que el versículo 24, le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Vamos tomando nota. ¿Cómo vamos a reconocer que algunas personas no son ovejas del Señor Jesucristo? Simple y llanamente no escuchan la voz de Jesucristo. Prefieren ir y divagar con doctrinas sacadas de toda la Biblia, de cualquier parte, Eclesiastés, de Génesis, los profetas, se van por todos lados, pero rehúsan creer en primer lugar al autor y consumador de nuestra fe, al verbo mismo, a la palabra misma que se manifestó en carne. Como dije y he repetido muchas veces, segunda de
de Juan, verso 9, en el capítulo 1, verso 9, dice: si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. De manera que el Señor está diciendo a los cuatro vientos que Él es el pastor, Él es el que puso su vida, Él es el maestro, y Él dijo que Él conoce sus ovejas y que las ovejas de Él le conocen. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 10, verso 14, esa palabra es fiel y verdadera. El Señor Jesucristo conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocemos a Él. Bendito sea su nombre. De manera que aquí no hay confusión. Si tú eres una oveja del Señor Jesucristo, tú debes y estás con toda la capacidad dentro de ti, aunque no tengas mucho conocimiento bíblico, pero si eres una oveja de Jesús, el Señor ya ha puesto un mecanismo espiritual interior dentro de ti, de que tú vas a saber que esa es la voz de tu Señor. ¿Por qué? Porque vas a escuchar lo que está escrito y no lo que los hombres quieren decir acerca de lo que está escrito. Tú vas a escuchar su voz. Él lo dijo y eso se cumple. Y estos judíos se acercaron y dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y aun cuando ellos le preguntaban al Señor: dinos si tú eres el Cristo, ni ellos mismos entendían qué significaba que Él fuera el Cristo. Entonces Jesús, el Señor, nuestro Dios bendito, le dijo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, simple y llanamente porque no sois de mis ovejas. Como estuve testificando hace 2 días a unos que hablaban de Dios y me querían hacer cargamontón, yo les decía: les puedo enseñar la verdad, y ellos me decían y esto y lo otro, y al final una discusión, y entonces el Espíritu de Dios me guía a decirles directamente: ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es Dios? Y me dijo: no. Entonces no tengo nada más que hablar contigo. Tú tienes el espíritu del anticristo. Todo aquel que niega que Jesucristo no es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene el espíritu del anticristo. Entonces, para todas las ovejas del Señor Jesucristo, con todo cariño les doy este mensaje. No todos conocen la voz del Maestro. No todos, porque no les es dado, no depende de uno, no depende del hombre, depende de la misericordia y la gracia. Si bien es cierto, el mensaje es para todos, como está escrito en la palabra, muchos son los llamados. El Señor extiende su voz para todos. Pero como Él dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere, este será condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando no quieren venir a la luz, a la verdad, es porque no quieren que se les descubra lo que están haciendo en secreto. Entonces la palabra de Dios dice a estos judíos que no creían, les dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escrito está: nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. No se puede separar. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y ellos le dicen: no te apedramos por buenas obras, sino que te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y el mismísimo Dios estaba delante de ellos y no lo conocieron. No lo vieron porque no creyeron en su palabra. Entonces, con esta introducción que era necesario, porque después que hemos recibido un llamado del Señor, después de haber estado siguiendo doctrinas de hombres de acuerdo al entendimiento humano y no de acuerdo al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el único que conoce las cosas profundas de Dios. Pero el Espíritu de Dios ha sido enviado para que Él nos enseñe lo que Jesús nos ha hablado. Por eso dijo el Señor en Juan capítulo 14, que el Paracleto, el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os enseñará
todas las cosas y os hará recordar las cosas que yo les he dicho. Para que el Espíritu de Dios nos enseñe todas las cosas, primero tienes que tener las palabras de Jesucristo dentro de ti, habitando dentro de ti, y entonces el Espíritu de Dios puede tomar su propia palabra y abrirte el entendimiento. Hay personas que están hablando y dando sus opiniones y nunca en su vida han escudriñado las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis seriamente, meticulosamente. Y se ponen a opinar y se ponen a transmitir enseñanzas que por siglos y decenas de años se vienen enseñando y ellos la repiten como si fuera verdad. Pero en esta hora la enseñanza se trata del día de Jehová, del día del Señor, y vamos a ver que el día de Dios, el día de Jehová es un día especial. Y como ya hemos hablado anteriormente, cuando la palabra de Dios habla de hora, día, mes, año, milenio, Dios está hablando de ciertos tiempos, periodos de tiempo. Una hora, por ejemplo, cuando la gran ramera es juzgada y dice, en una hora vino tu juicio. O sea que es un momento corto. Un día es un día especial. O sea que un año es como como dice la palabra, como 1000 días, 1000 años es como un día y un día como 1000 años para el Señor. Entonces, el día de Jehová es un día especial donde suceden muchas cosas. La Biblia dice también, por ejemplo, en la voz del séptimo ángel, dice, por ejemplo, en la séptima trompeta, en Apocalipsis, dice, en los días de la voz del séptimo ángel. Eso está en Apocalipsis capítulo 10. O sea que quiere decir que cuando el ángel toca la trompeta en el séptimo sello, en los días de la voz del ángel suceden cosas. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el día de Jehová es un día especial en que Él viene. Y vamos a ver por las Escrituras que el día que el Señor viene, como se dice, en su parousia, que eso significa en su presencia, en su aspecto, en su manifestación física, cuando el Señor viene es un día especial. Y vamos a demostrar por las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que cuando Él viene con Él el juicio, viene con Él la recompensa, viene también con Él la gran batalla. Vamos a ver por las Escrituras que cuando el día del Señor venga, entonces se verá como ladrón en la noche. No significa que va a ser en secreto. Ya lo hemos dicho muchas veces en 2 de Pedro capítulo 3, versos 10 al 14, ahí lo dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No significa en secreto y que nadie se va a dar cuenta, totalmente al contrario. Ladrón en la noche significa, algo imprevisto, que nadie se lo esperaba. Eso es simplemente lo que significa. Como en los días de Noé, estaban casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor habla que vendrá como ladrón en la noche, no significa en secreto que nadie se da cuenta, significa que va a ser introspectivamente, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, estamos enseñando en este día justamente este tema que es, este es el día del cual he hablado. Y vamos a leer en Ezequiel capítulo 39, versículo 8. Dice, he aquí y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Y para todos los hijos de Dios, ovejas del Señor Jesucristo y todos los que tienen un espíritu noble como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea tenían sus escrituras, su Biblia y chequeaban si lo que se les estaba diciendo era así. De manera que ya los que me conocen, ustedes tienen que tener su Biblia, no un celular. Un celular es un celular. Un niño de 4 años yo lo pongo acá y le pregunto al niño, ¿qué es esto? Me dice, es un celular. Y cuando le diga, ¿qué es esto? Me dice una Biblia. Entonces, de manera que para las personas que no tienen una Biblia, cómprense una Biblia urgentemente porque esa es su vida.
Escrito está, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo el Señor. Es imposible conocer la verdad, es imposible conocer al verdadero Dios si no tienes la palabra, la Escritura bendita en tus manos para escudriñarla. Es un mandamiento de Dios. Así que estamos en esta hora declarando la palabra del Señor. Y lo que dice Ezequiel capítulo 39, he aquí y se cumplirá, dice, he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. ¿Cuál es el día? Leamos el versículo 1. Ahí aparece el famoso nombre de Gog. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, G-O-G, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. O sea que Dios contra Gog. ¿Qué le dice? Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Subrayado. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. ¿Quién? Gog y todas sus tropas y todos los pueblos que fueron contigo, dice, caerán ¿en dónde? Dice ahí en los montes de Israel. Y dice a aves de rapiña. Aves de rapiña de toda especie y a la fiera del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré luego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo. ¿En dónde va a ser notorio su pueblo, notorio este juicio? En medio del pueblo de Israel. Y nunca más, dice la palabra de Dios, dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones, subrayado, naciones, que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová, este es el día del cual he hablado. Este es el día del cual he hablado. Vamos a ver Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir primero a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces vamos a ver versículos 14 y 15. Estamos hablando del día del Señor. Vamos a aprender que el día del Señor, cuando Él viene, se acaba todo. Cuando Él viene es el día del juicio. Cuando Él viene es el tiempo que resucitan todos los muertos. Como dice la palabra del Señor, que cuando Él venga, dice, habrá de haber resurrección de los muertos, así como de justos e injustos. Como dice Hechos capítulo 24, verso 15. Los muertos resucitan al mismo tiempo. Hechos capítulo 24, versículo 15, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. En aquel tiempo los unos y los otros resucitan. Unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza eterna. Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 3. Eso es lo que dice la palabra, que cuando Él viene en aquel día, los muertos resucitan y son juzgados en ese día, no en otro día. No va a pasar como enseñamos en la enseñanza del milenio, en 1000 años más. Vamos a ver en esta palabra bendita de Dios que el día de la batalla, la gran batalla de Armagedón, nada más ni nada menos es la misma batalla que está registrada también en Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 11, donde Gog y Magog se reúnen, donde Gog se reúnen en la tierra de Magog, y todas las naciones vienen ¿contra quién? Contra la santa ciudad. ¿Quién es la santa ciudad? La Sión celestial. ¿Quién es la santa ciudad de Sión celestial? No es nada más ni nada menos que es el lugar donde Dios o el pueblo de Dios está con su Dios en persona. Dios mismo con su pueblo, cubriéndolo como un tabernáculo
ese es el monte de Sión, y vamos a dar escrituras para eso, pero vamos a leer lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, 4, dice, versículo 14. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los hermanos e hijos de Dios que murieron siendo fieles en Jesucristo el Señor. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Como alguien escribió en Facebook que Pablo de Tarso fue el mentiroso con la pluma del escribiente falso que engañó y está engañando a la gente. Que Pablo, el apóstol elegido de Dios, llamado a ser apóstol, no de hombres ni por hombre, se atrevió este hombre a poner su comentario en Facebook diciendo de que Pablo es un mentiroso y que es un falso apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que leí primero lo de las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor escuchan su voz y le siguen. Los demás son pura paja y pura cizaña, pero tienen la oportunidad de arrepentirse y creer lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Que el día del Señor es como Él lo dice y no como las fábulas y los cuentos que muchos hombres sensuales que no tienen el espíritu, sino que se han imaginado fábulas y cuentos, se han inventado, y el pueblo de Dios está pereciendo porque le faltó el conocimiento de la verdad de Dios que está escrita para todos sus hijos. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no de Pablo, sino en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, subrayado, hasta la venida del día del Señor. ¿Dónde está eso? 1 Tesalonicenses 4:15, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el día de Jehová, el día del Señor, es el día en que Jesucristo viene. ¿Dónde está eso? 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. O sea, estamos viendo ahí que la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios también la llama el día del Señor. Entonces vamos a leer mucha escritura y vamos a ver que este día, este es el día que Él viene, y segunda de Pedro también lo dice. Vamos a leer lo que dice segunda de Pedro, hablando de la venida. Aquí no estamos inventando nada, aquí no estamos saliéndonos de contexto, aquí estamos haciendo una exégesis en el contexto correcto, y el contexto y el tema es la venida del Señor, que es el día del Señor también. Es el día del cual os he hablado, Ezequiel capítulo 39, verso 8, y segunda de Pedro capítulo 3, dice, verso 4, hay algunos que dicen, son unos burladores, que andan según sus propias concupiscencias, su sensualidad, según sus propios razonamientos, según sus propios pensamientos. Por eso la Biblia dice, nosotros también teníamos el entendimiento entenebrecido, alejados de las cosas de Dios. Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Subrayado, está hablando del advenimiento. Entonces el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quién? Para con nosotros, con todos. Es bien misericordioso, Señor. ¿Por qué? Lo dice ahí, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué cosa? Asistir a una congregación todos los domingos y vivir como si nada hubiera pasado. No. Él está esperando
que todos procedan al arrepentimiento. El mensaje de Jesucristo, el Señor, para este día es el mismo ayer y hoy. ¿Cuál es? Arrepiéntete de todos tus pecados, bautízate en el nombre de Jesucristo para que recibas el don del Espíritu Santo y entonces tendrás entendimiento de que tú eres parte del cuerpo de la única iglesia que Jesucristo tiene. Y que dicho sea de paso, esa iglesia es gloriosa, está sin mancha y está sin arruga, porque esa es la iglesia por la cual Él viene, no viene por otra. Entonces ahí lo dice. Segunda de Pedro 3:10, el día del Señor, y volvemos a subrayar, el día del Señor es el día que Jesucristo viene. Es el día que habló Ezequiel 39:8. Es el día que habló Isaías 27:1. Es el día que habló Isaías 24, 21 a 23, 26. Isaías 26 del 6 al 10. Es el día que habló Isaías capítulo 24 del 1 al 4. Es el día que Juan, capítulo 5, del 26 al 29, lo dijo. Juan 5, del 27 al 29. Mateo 16, 27 y 28. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo. El día del Señor vendrá, y dice ¿cómo? Como ladrón en la noche. Entonces alguna gente interpretan como le da la gana en lugar de mirar lo que dice ahí. Y lo que dice ahí es, en el cual, o sea, en ese día, los cielos pasarán con grande estruendo. El Señor Jesucristo dijo que las estrellas de los cielos caerán, se enrollarán los cielos como un pergamino, el sol se pondrá negro como silicio, la luna roja como sangre, las potencias de los cielos serán conmovidas y habrá un terremoto como nunca antes lo hubo. O sea que si nosotros pensamos que eso va a ser en secreto o que nadie se dio cuenta, ¿de dónde salió esa interpretación cuando la palabra de Dios dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas? ¿Qué cosa va a ser quemado? La tierra y todo lo que hay ahí. Entonces es diferente el mensaje de lo que hemos escuchado. Pero como dijo el Señor, también lo digo yo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dice el Señor Jesús, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo se los hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y el que cree en mí, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, que Él dijo que ningún cabello de nuestra cabeza perecerá, sino que Él nos librará del sufrimiento de la segunda muerte. Porque está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. De manera que el Señor prometió en Apocalipsis, me parece en capítulo 2 o 3, Él dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Él nunca prometió que no íbamos a sufrir daño de la primera muerte. Y si alguien encuentra un versículo que diga eso, que me lo enseñe. De manera que el Señor quiere revelarnos la verdad de Él para que sabiendo la verdad, como dice la palabra de Dios, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:11, versículo 12, esperando. ¿Qué dice? Esperando. ¿Qué cosa? Y apresurándonos para la venida del día de Dios. Estamos enseñando la venida del día de Dios. Estamos enseñando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos enseñando el gran día, aquel día, el día del Señor, el día de Jehová, el día terrible de Jehová. Es un día de Él. Ese es el día de Él. Ese es el día en que Él se glorifica. Ese es el día en que Él resucita a todos y los pone en línea y los juzga, unos para la derecha y unos para la izquierda. Eso es lo que está escrito, y todo lo demás es pura fábula inventada por los hombres impíos y corruptos que han tomado la piedad como una fuente de ganancia. Jesucristo tiene una sola iglesia,
De manera que cualquiera que levanta una denominación y le pone el nombre de iglesia, Ríos de Agua Viva, el Remanso, como lo quieras llamar, en ese momento ya se equivocaron. Porque la iglesia del Señor es el cuerpo de Jesucristo formado por todos los hijos que han sido sumergidos en ese cuerpo por medio del Espíritu de Dios. Están sellados con el sello del Espíritu Santo para el día de Jehová, para el día de la redención. ¿Cuál es el día de redención? En que esto mortal se viste de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Ese es el día de nuestra redención y el Espíritu de Dios está en nosotros porque Él lo derramó en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Las ovejas de Jesucristo que escuchamos la voz de Él, no la voz del hombre. Jehová es mi pastor, el pastor que predica por allá no es mi Señor. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, no es al revés. El pastor no es mi Señor, el Señor es mi pastor. Y vamos a verlo por las Escrituras, como dice la palabra del Señor, y lo voy a leer aquí, en 1 de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que nosotros tenemos un ejemplo de Él. ¿Cuál es el ejemplo? Está escrito, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice la palabra de Dios, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados, fuisteis sanados, dice la palabra de Dios, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Repito, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El único pastor bendito que dio su vida se llama Jesucristo de Nazaret. Para algunos que están obsesionados, ¿cómo se pronuncia el nombre de Jehová? Puede ser Yeshua o Yahshua. O Jehová salva. Jehová es salvación. Dios conoce a sus hijos y sus hijos le conocemos a Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir y vamos a ver que el día de Jehová viene para juicio. Jeremías capítulo 8, verso 7. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios viene, viene con todo. No viene y después se regresa para regresar 1000 años después. Eso ha sido un engaño. Ha engañado al pueblo de Dios por muchísimos años. Y entonces el enemigo tiene a la iglesia pecando, adulterando, idolatrando, pensando que tiene otra oportunidad. La Biblia dice que si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda otro sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. El que tuviere la sangre inmunda de los machos cabríos es culpable. Cuanto más aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo, que entró una sola vez, un solo sacrificio, una sola vez, pero hizo perfectos a los santificados. De manera que vamos a derrumbar toda altivez, toda imaginación y toda soberbia que se ha levantado en contra de la verdad y del conocimiento de Dios. Jeremías capítulo 8, verso 7, dice la palabra de Dios, hablando del día de Jehová. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Subrayado. La venida de Dios significa también el juicio de Dios.
¿Dónde está eso? Jeremías capítulo 8, verso 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Sí, porque interpretan las escrituras como le dé la gana y no como está escrita en la palabra del Señor. Vamos a ver en Malaquías capítulo 3 del 1 al 5. Malaquías capítulo 3 del 1 al 5. Y a mí no me escuchen, escuchen la voz del pastor. El único maestro es el Señor Jesucristo y nosotros todos somos hermanos, dice la palabra del Señor. Así que tenemos que abrir nuestros oídos a la voz del pastor. Como dice en Efesios, si es que habéis sido enseñados por él, como la verdad está en Jesucristo. Malaquías capítulo 3 del 1 al 5, ¿qué dice? En la segunda parte del primer versículo dice, he aquí viene, subrayado, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? O sea, que estamos hablando del tema de su venida. ¿Qué va a pasar en su venida? Dice, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando Él se manifieste. Porque Él es como fuego purificador, lo que leímos en Pedro, y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros. Léanlo, Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio. Subrayado, no me estoy inventando. Cuando el Señor viene, viene para juicio, y va a hacer juicio a todos los hombres. La muerte, el sepulcro va a dar sus muertos, el mal va a dar sus muertos, el infierno va a dar sus muertos, y todos se van a poner delante del trono de Dios. No hay una segunda oportunidad cuando Él viene. Es una mentira del diablo. Cuando el Señor viene, como dice la palabra del Señor en Mateo, cuando como en los días de Noé, vino y se los llevó a todos y no entendieron lo que pasó. Cuando el Señor Jesucristo viene, viene con todo y para juicio. ¿Dónde está eso? Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra todos los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando el Señor viene, viene con todo. Vamos a probar por las Escrituras cómo es que va a venir, y lo dice ahí en la palabra del Señor. Mateo capítulo 25. Vamos a ir de frente, directo, ya no a Malaquías, no a Jeremías, no a Isaías. Vamos a regresar a todos ellos, pero vamos a ir directo al grano que dijo los labios del Señor Jesucristo. Porque si alguno no se sujeta a esta palabra, no tiene a Dios. ¿Con qué autoridad digo eso? Segunda de Juan, versículo 9, con esa autoridad. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, Mateo 25. Versículo 31. Mateo capítulo 25, verso 31 lo dice directo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. O sea, más claro no puede estar. Él mismo está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿qué va a pasar? Ahí dice, cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. ¿Quiénes son sus santos ángeles? Todos. ¿Cómo van a venir? Es lo que dice la Biblia, que las estrellas de los cielos caerán sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos. Así van a venir. Van a verse como unos meteoros que van cayendo.
Y no son planetas, por si acaso. Y todos los ángeles con él. Entonces, ¿qué va a pasar? Que alguien me responda en los cuatro vientos que me escuchan. ¿Qué va a pasar cuando él venga? Con todos sus ángeles. Ahí está escrito lo que va a pasar. Él dice, entonces, no después de 1000 años. Y ya hemos enseñado el milenio para todos aquellos que están medios como que no han entendido esta parte. El milenio es un periodo de tiempo largo que ya lo estamos viviendo porque conforme a las escrituras nosotros estábamos muertos y Él nos ha resucitado. Somos reyes y sacerdotes, escrito está, Él nos hizo reyes y sacerdotes y estamos sentados juntamente con Él y estamos esperando juntamente con Él que todos los enemigos del Señor sean puestos por estrado de sus pies y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ya vamos a ver en dónde está eso. Vamos a ver lo que está en Armagedón y cuando está en la reunión de Gog. Lo que estamos viendo. Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, estamos hablando de la venida del Señor, y todos los ángeles con Él, entonces, en ese momento, no después, se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué va a pasar? Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Cuántas? Todas. Y yo me acuerdo que cuando yo era cristiano evangélico, por 35 años yo también pensaba, sí, ese es el juicio de las naciones. Porque el tribunal de Cristo es para los hijos de Dios. Ese es otro juicio, ¿no? Y de las naciones es otro. O sea, y se inventaron una doctrina que el Señor Jesucristo no dijo. Quiero darte una noticia. Si tú contradices lo que Él dijo, te aseguro que tú vas a estar equivocado y Él va a tener la verdad. 100%. Si tú interpretas otra cosa diferente a lo que Él dijo, tú eres el que estás equivocado. Acá dice que cuando Él venga con todos sus ángeles, entonces Él se sienta en su trono y se reúnen todas las naciones. ¿Cuándo es eso? Cuando Él venga. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quieren más escrituras? Cuando Él viene va a ser como una red. Una red. No dos redes, como algunos creen. Vamos a leerlo. Mateo 13, 47. Mateo capítulo 13, verso 47, para que sepamos cómo va a ser la red. Dice, asimismo, Mateo 13, 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Una red. ¿Cuántas redes? Una red. Que echada en el mar recoge ¿cuántas clases de peces? Toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. ¿Por qué tenemos que interpretar de otra manera? Si la palabra de Dios está diciendo que así será, una sola red la echan a todos. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, lo mismo que dijo el Señor. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con Él, dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos a los otros. Ya lo hemos leído. Y ahora, Mateo 3:12. ¿Cómo va a ser la palabra, la venida del Señor? Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era o su campo y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuándo hace eso? Lo hace a la misma vez el día que Él viene. Ahora vamos a ir a las escrituras en Juan capítulo 5. Esta escritura es muy importante. Juan capítulo 5, vamos a leer el versículo 26. Juan 5, 26. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, porque el Señor estaba hablando ahí con sus discípulos, y quiero que subrayemos esa palabra, porque
creo que voy a leer desde 21 para confirmar las enseñanzas que he estado dando acerca del milenio. Y cómo que el Señor ya nos hizo participar de una resurrección, como dice Colosenses, que si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba donde está Cristo resucitado. El Señor ya nos hizo participar de una resurrección, conforme a las Escrituras. Entonces el versículo 21 dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio. ¿Cuánto? Todo el juicio lo dio al Hijo. Hay algunos testigos de no sé quién que creen que Jesús no es Dios. El problema está que cuando se enfrenten al trono, al que van a ver es a Jesucristo mismo en persona, y que no hay otro trono al lado de él. Hay uno solo, un solo trono. Esa es la gran sorpresa que se va a llevar mucha gente. ¿Quiénes son los que se van a sorprender así? Los que no han creído. ¿Creído qué? Lo que él dijo. Entonces dice que el juicio lo tiene totalmente el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No son dos personas. El Hijo es Dios que salió de él, por eso es Hijo. Y el Padre es de quien él salió, por eso es Padre. Él se despojó. Dios se manifestó en carne. Por eso dice, yo seré a él hijo y él me será a mí, yo seré al Padre y él me será a mí por hijo. En ese momento nace la relación, el misterio en que Dios se despoja y viene en forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y en esa condición semejante a los hombres, mortal, se hace obediente hasta la muerte. Porque ningún hombre pudo guardar la ley de Dios, de manera que él tenía que cumplir su palabra, porque los cielos y la tierra pasan, pero lo que él dijo no pasa. Pecado, infracción de la ley, es muerte, todos pecamos, todos estamos destituidos, por lo cual era un hombre que tenía que pagar el precio para recibir la justicia de Dios, y esa justicia es transferida a todos aquellos que creen. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, hablando Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está la primera resurrección. El que cree en él dice, ha pasado de muerte a vida. Cuando una persona ha pasado de muerte a vida, es que ha resucitado. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. ¿Por qué? Porque él estaba en persona ahí. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Tú puedes resucitar si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, subrayado, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Escrito está, todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuándo es eso? Cuando Él viene. Daniel capítulo 12. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 12. Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? Es el arcángel poderoso de Dios, que Dios lo envía en favor del Israel de Dios. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿cuándo? En el tiempo de la gran tribulación, porque dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen en el libro de la vida, todos los que se hallen en el libro, dice la palabra, y muchos de los que duermen en el polvo. ¿Cuántos? Muchos. Jesús dijo, todos los que estén en los sepulcros. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y está escrito, Daniel 12, versículo 2. Unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión eterna, perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, cuando el Señor viene a juzgar. ¿Dónde está eso? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Yo hago una pregunta a los cuatro vientos. En base a esta palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo va a juzgar Dios a los vivos y a los muertos? Está escrito en su manifestación. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿cómo es que va a juzgar a los vivos si es que va a haber un trono blanco? Y según las Escrituras, en Apocalipsis, cuando vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron las tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos. O sea que no había tierra ni cielo, no se le encontró lugar. Y vi a los muertos, pero no dice vivos, dice vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. No dice que fueron juzgados los vivos, dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo lo que veo claramente acá, que el día que el Señor establece su trono blanco, todos están muertos. A menos que alguien me demuestre lo contrario. Cuando Él viene, está establecido que los hombres mueran una vez. Y después, este juicio de aquí. ¿Qué significa esto? Que cuando Él viene no hay una segunda oportunidad. Y por eso que el Señor bendito en su justicia está levantando hombres sin nombre, sin fama y sin hambre de dinero para predicar su verdad. Porque está escrito que antes que Él venga, nada que está encubierto y oculto se va a quedar ahí. Todo lo que está en oculto de las tinieblas va a salir a la luz, y todo lo que está escondido va a manifestarse antes que Él venga, porque eso es lo justo. Él es un Dios justo, bendito sea su nombre. Entonces, estamos hablando de que cuando Él viene, los muertos resucitan al mismo tiempo. Hechos 24:15 dice, de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Lo hemos leído. Ahora, vamos a leer Isaías capítulo 24 acerca de este gran día de Jehová. El día de Jehová, Isaías capítulo 24. 24, el 1 al 4. Ok. Capítulo 24. Voy a leerlo desde el versículo 3. La tierra será enteramente vaciada. Subrayar eso. Y está hablando del juicio de Jehová sobre la tierra. Isaías capítulo 24, lo pueden leer. Verso 3 dice, la tierra será enteramente vaciada. No dice parcialmente.
Dice, enteramente será vaciada y completamente saqueada, Porque Jehová ha pronunciado esta palabra, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué es lo que pasó con todo eso? Versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Está escrito en la palabra de Dios que Él crea cielo nuevo y tierra nueva. Acontecerá en aquel día. ¿De qué estamos hablando en esta enseñanza? Estamos hablando del día que Jesucristo viene, el día de Jehová, el día del Señor. Y acá lo llama también aquel día. Versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Y vamos a ver quién es el monte de Sión, qué es el monte de Sión. Entonces, quiero concentrarme en el versículo 21. Acontecerá en aquel día. Y aquí estamos ya entrando acercándonos a aquellas fortalezas inexpugnables de doctrinas de hombres que han oscurecido el consejo con palabras sin sabiduría, y el pueblo de Dios está sufriendo, está pereciendo porque tiene dudas, tiene temor, porque hay altiveces, imaginaciones y argumentos y pensamientos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Y nos estamos acercando a esa fortaleza de impiedad para tumbarla en el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver que en ese día, cuando Él viene, ahí se acaba también y viene el juicio del dragón, de la serpiente antigua y de Satanás. Y lo vamos a demostrar prácticamente solamente leyendo escritura y no interpretando lo que a uno se le ocurre. En aquel día, dice el Jehová, ahí dice, verso 21, acontecerá en aquel día, no en otro día, en el día que Él viene, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Y para que haya una diferencia, dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. No hay equivocación. Está hablando de que en aquel día Dios va a castigar al Leviatán, a la serpiente antigua y veloz. Va a castigar al dragón, y nada más ni nada menos. Ese es el día de Jehová. Ese es el día que habló Jehová. Y eso es lo que va a pasar en Apocalipsis capítulo 20. Y saldrá a engañar a las naciones, verso 8, que están en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Quién? Satanás, que tenía poco tiempo, lo soltaron, y dice a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es el campamento de los santos? Donde está el pueblo de Dios. Donde quiera que haya un hijo de Dios, allí se juntarán las águilas, dice el Señor. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El campamento de los santos y la ciudad amada no es nada más ni nada menos que la Sión bendita de Dios, que tiene el dosel y el tabernáculo de Dios. Es Dios morando con su pueblo. Donde hubiere un hijo de Dios, allí se juntará también las aves. Ahí vendrán los ángeles y protegerán a sus hijos. Pero ¿qué va a pasar con el diablo? Escrito está: vendrán con todo sobre todos los hijos de Dios, donde quiera que se encuentren, y el diablo que los engañaba fue lanzado, y dice que, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Eso no hay ni pelea. El diablo no va a pelear contra Dios. Dios viene y lo quema, lo agarran y lo meten en juicio al lago de fuego y azufre. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 20, verso 10.
Dice, y el diablo que los engañaba. ¿A quién engañaba? A todas las naciones. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién fue a ser lanzado? El diablo. ¿Quién más? La bestia. ¿Quién es la bestia? Todo el sistema mundial con sus pueblos, lenguas, naciones, como dice la palabra del Señor. Ya lo hemos enseñado. ¿Quién es la bestia? Es una mujer que se sienta, sobre todo la gran ramera, que viene con una iniquidad desde Babilonia. Sabe Dios desde el mismo Caín. Pero toda esa iniquidad es juzgada en el último tiempo con su representante llamado el falso profeta, que va a hacer milagros engañosos. No van a ser verdaderos. Va a hacer prodigios engañosos, y como lo enseñé, la tecnología en este año 2018 ya está patentada para que en los cielos se pueda producir imágenes tridimensionales, y en base a radiación electromagnética y a ondas de frecuencia de diferentes bandas, la gente va a perder la razón y va a ser controlada como zombies. La tecnología ya está todo preparado. Pero les doy noticias a todos los hijos de Dios: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de todos los reyes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Él es nuestro Rey. No está hablando de los reyes de la tierra. Esos reyes de la tierra van a ser consumidos. Él está hablando de los hijos de Dios. Pelearán contra el Cordero, pelearán contra los hijos de Dios, pelearán con aquellos que participaron en la primera resurrección, aquellos que han resucitado con Cristo, aquellos que han sido hechos reyes y sacerdotes, y aquellos que están sentados con Jesucristo en lugares celestiales. Pelearán contra ellos y el Cordero los vencerá, porque los que están llamados son elegidos, llamados y fieles. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y después, ¿qué pasó? Y vi un gran trono blanco. Y vamos a leer Isaías capítulo 27 para confirmar la palabra que estamos hablando. En aquel día, ¿en cuál día? En aquel día. Jehová castigará con su espada dura, grande, fuerte. Número 1, al Leviatán, serpiente veloz. Al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Cuándo va a hacer esto el Señor? En aquel día. Lo acabamos de leer. Entonces vamos a hacer una primera parte aquí y vamos a hacer la parte número 2 en un momento.